Listo, entonces buenos días, como les venía diciendo, eh, ya tomamos el líquido en el túbulo renal, ya con las últimas modificaciones en el sistema colector, y este líquido fluye hacia las porciones más profundas de la médula renal hasta la papila renal. Y cuando ese líquido ya sale a través de la papila renal y gotea hacia el sistema pielocalicial, ya deja de llamarse líquido tubular y empieza a llamarse orina. Las modificaciones de aquí en adelante para ese líquido son mínimas. Lo que hacemos es conducirlo hasta su vía excretora. Entonces, la orina que gotea a través de las papilas renales es recogida por los cálices menores. Los cálices menores se fusionan y producen cálices mayores, y los cálices mayores se fusionan y producen la pelvis renal. Esta estructura a manera de embudo que se adelgaza para producir el uréter. Es el tubo que comunica, que conduce la orina desde los riñones hasta el órgano de almacenamiento, que es la vejiga urinaria. Entonces, importante ahí en la estructura de estos tubos es que tiene musculatura lisa, y que esta musculatura lisa tiene unas capas longitudinales y unas capas circulares análogas a la estructura del tubo digestivo, lo cual les permite peristaltismo, movimiento propulsivo autónomo generado por músculo liso. Importante, importante ese detalle, porque la orina va a pasar de los riñones a la vejiga por el peristaltismo de la vía urinaria y no por gravedad. Si la orina no gotea y cae derechito hacia la vejiga, sino que es llevada por la musculatura de la vía urinaria. Eso quiere decir que incluso si usted lo cuelgan de cabeza o está viviendo en la Estación Espacial Internacional, la orina va a pasar eh, del riñón hacia la vejiga urinaria. Es por peristaltismo, no es por gravedad. De la misma manera, de la misma manera, eh, dentro del uréter, el epitelio de revestimiento interno es un epitelio transicional, es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Esto permite que ese tejido pueda distenderse y colapsarse sin romperse la necesidad de abundantes células que estén haciendo reparación. La cantidad de líquido que atraviesa por ahí en el día es importante y es, digamos, un tubo que tiene un alto flujo. Sin embargo, el exceso de calcio en la orina y el defecto de citrato son son de las causas más comunes de la formación de cálculos en la vía urinaria. Los cálculos más peligrosos, los que más se complican, son los cálculos que se forman en las inmediaciones del riñón, los que se forman entre los cálices mayores y la pelvis renal. Como es una piedra que está tomando forma por su contenedor, si el cálculo se forma en el uréter, va a tener una forma cilíndrica y pequeñita. Mientras que si el cálculo se forma en los cálices menores, cálices mayores o en la pelvis renal, va a tomar la forma de estas estructuras, y cuando intente pasar a través del uréter, obviamente se va a quedar atorado. A esos cálculos que se forman ahí bien arriba, entre la pelvis y los cálices, se les denominan en patología cálculos en astas de reno, como los cuernos de estos cuadrúpedos norteamericanos, y entonces son como una manito que se divide y se divide, y cuando eso se encaja en el uréter, produce un dolor terrible. De hecho, se describe como el segundo peor dolor que puede sufrir un ser humano, porque el uréter empieza a tratar de hacer peristaltismo alrededor de una roca puntiaguda. Entonces, ese cólico ureteral es increíblemente intenso, puede hacer que una persona tenga reacción autonómica e incluso se desmaye del dolor. La orina está pasando por peristaltismo desde el riñón hacia la vejiga gracias a los uréteres. Cuando los uréteres llegan a el polo superior de la vejiga,
pasa algo bien interesante y es que sus paredes, sus conductos, se fusionan con la musculatura de la vejiga y lo que uno podría pensar por economía, y es que por la parte superior de la vejiga eh, drenan su contenido hacia esta, los uréteres, en realidad metido, el tubito, el uréter metido en la pared del músculo, va a tener su orificio de salida hacia la vejiga en la parte inferior. Entonces en la parte inferior de la vejiga encontramos tres puntitos, dos entradas y una salida, que forman un triangulito que llamamos el trígono vesical. Los vértices de ese trígono vesical están formados, eh, los vértices de ese trígono vesical están formados por eh, los dos puntos posteriores, que son la entrada de los uréteres, y el punto anterior, que es la salida de la uretra. La salida de la uretra. Es bien importante que esta entrada de los uréteres esté por acá abajo y que la musculatura de la vejiga esté rodeando a los uréteres para que cuando la vejiga completa haga contracción e intente mandar la orina por la uretra, la contracción que bombea la orina hacia adelante sea la misma que aplasta, que cierra la entrada de los uréteres para que la orina no se devuelva hacia los riñones, para que no exista el reflujo vésico ureteral, que es patológico y aumenta el riesgo de infecciones de vías urinarias altas, o sea, infecciones de la pelvis renal y del riñón. Lo que ustedes han escuchado como pielonefritis. Entonces, biológicamente se prohíbe que se regrese la orina desde la vejiga hacia el uréter debido al recorrido que tiene el uréter dentro del músculo de la vejiga. Cuanto más se contrae la vejiga, con más fuerza se cierran los uréteres para evitar el reflujo. La musculatura vesical, a pesar de que es músculo liso y es continua, funcionalmente se divide en dos segmentos. Es decir, no hay, en donde está esta rayita verde no hay ninguna separación anatómica, simplemente que por cómo están recibiendo la inervación del sistema nervioso autónomo, yo voy a tener una división funcional. La parte del fondo de la vejiga, yo sé que suena raro, pero el fondo de la vejiga es lo que está arriba. La parte que no tiene huequitos, la parte que solo se contrae para empujar la orina, la vamos a llamar músculo detrusor vesical. Músculo detrusor vesical. Y la parte de abajo, la que está asociada al cuello de la vejiga, con la entrada y la salida de la orina de la vejiga, lo vamos a llamar el músculo esfínter vesical interno. Esfínter vesical interno. Lo separamos porque su inervación es diferente. El sistema nervioso autónomo simpático, el simpático va a tener fibras que inervan tanto el detrusor, tanto el detrusor como el músculo esfínter vesical interno. La cuestión acá es que el sistema nervioso autónomo simpático, cuando estimula el detrusor, lo que provoca es relajación. Y cuando el sistema nervioso autónomo simpático, por sus sinapsis adrenérgicas, especialmente en receptores alfa, cuando estimula el músculo esfínter vesical interno, lo que provoca es la contracción de este. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso autónomo parasimpático. Sistema nervioso autónomo parasimpático. El sistema nervioso autónomo parasimpático está inervando también la musculatura del detrusor y del esfínter vesical interno. Recuerden que acá ya no son fibras del vago, sino son fibras provenientes de los plejos sacros.
el sistema nervioso autónomo parasimpático, cuando afecta con sus sinapsis colinérgicas el músculo detrusor, provoca su contracción, mientras que las sinapsis colinérgicas muscarínicas sobre el esfínter vesical interno provocan su relajación. Provocan su relajación. Entonces, profundicemos un poquito en esto. La primera afirmación que yo puedo sacar de acá es que la micción es un reflejo parasimpático. Digo que es un reflejo porque está controlada por el sistema nervioso autónomo, es involuntario. Y digo que el reflejo es parasimpático porque si yo estimulo vía parasimpática la vejiga, el músculo detrusor se va a contraer, incrementando mucho la presión de la orina al interior de la vejiga. Y va a relajar el cuello, el esfínter vesical interno, con lo cual se va a permitir que esa presión conduzca la orina a través de la uretra hacia su emisión final, hacia la salida del cuerpo. Por otro lado, la estimulación del sistema nervioso autónomo simpático lo que produce es bloqueo de retención urinaria. ¿Por qué? Porque el simpático va a minimizar la presión porque relaja el músculo detrusor y una orina con menos presión además se acompaña del cierre del cuello, del cierre del esfínter vesical interno, lo cual provoca la retención de la orina. Entonces la micción es un reflejo parasimpático. Nos damos cuenta que tenemos que orinar. Nos damos cuenta que tenemos que orinar. Porque el sistema nervioso central, la sensibilidad somática general, obviamente tenemos nervios que pueden detectar la distensión por allá en giro postcentral, que pueden detectar, es decir, esto es aferencia, no eferencia como está haciendo el simpático y el parasimpático, puede detectar la distensión de la vejiga. Esa distensión de la vejiga es lo que genera el reflejo parasimpático. Cuanto más se llena la vejiga, más se activa el parasimpático. Pero por ahí cerquita a los 3 años de edad, nosotros aprendemos a contraer los músculos esqueléticos del piso de la pelvis. Músculos esqueléticos del piso de la pelvis. Recuerden, esto es músculo voluntario. Y uno cuando quiere puede contraer esos músculos y cerrar la primera porción de la uretra en lo que llamamos el esfínter vesical externo. Ese esfínter vesical externo es completamente voluntario. Está manejado por la vía corticoespinal. Es decir, motoneuronas voluntarias. Por acá, corteza frontal. Esas neuronas, bueno, debería haber bajado por el cordón espinal, pero lo estoy sacando así esquemáticamente. Y van a inervar, motoneurona superior y motoneurona inferior, van a inervar tanto en contracción como relajación ese esfínter vesical externo. Entonces lo que ocurre cuando nuestra vejiga supera el 50% de su capacidad en volumen es que empezamos a tener las primeras señales aferentes de que tenemos que orinar. Si el ambiente no es propicio para orinar, el sistema nervioso central va a llevar señales al esfínter vesical externo para que eso se contraiga con fuerza y detener el reflejo de la micción cuando tengamos los deseos. Si la capacidad vesical empieza a incrementarse, se empieza a llenar la vejiga, pues tendremos muchas más ganas de hacer chichi, buscaremos el espacio para hacer chichi y lo que haremos será emitir señales de relajación del esfínter vesical externo y permitir el reflejo del parasimpático contraer la vejiga y relajar el esfínter vesical interno. Cuando se contrae el detrusor, se relaja el interno esfínter, se relaja el externo esfínter, lo que obtenemos es la micción, el proceso de emisión de orina a través de la uretra.
Entonces se dan cuenta que esto tiene varios componentes y aprender a coordinar eso en la cabeza toma años. Por eso los niños saben cuándo van a hacer chichi, pero necesariamente no pueden controlarlo, y el control del esfínter vesical externo se gana con algún grado de madurez del sistema nervioso central por ahí cerca de los 3 años. Igual los niños se pueden hacer chichi dormidos por ahí hasta los 8 años mientras terminan de madurar el control de este reflejo. Sin embargo, por ahí cerca de los 3 años ya se empiezan a mielinizar las vías suficientes para poder organizar este reflejo. Ahora, el conducto que está permitiendo la salida de la orina desde la vejiga hacia el exterior, que se llama uretra, tiene su salida en los genitales, en la punta del glande en los hombres y en el meato urinario arriba del introito vaginal en las mujeres. Entonces, primero, para los que no saben, son dos orificios diferentes, la vagina y el meato urinario en las mujeres, y que en hombres y mujeres la uretra tiene una longitud diferente. La uretra en las mujeres suele medir de 4 a 8 centímetros dependiendo del tamaño de la mujer, pero la uretra masculina, sin importar el tamaño del pene, mide por lo menos unos 12 a 14 centímetros. Esto quiere decir que hay más porciones de la uretra masculina que de la uretra femenina. La uretra que atraviesa el esfínter vesical externo se llama uretra membranosa, uretra membranosa, y es la única porción interna importante que tiene la uretra femenina. Mientras que en los hombres vamos a tener por lo menos una uretra preprostática, una uretra prostática, que es el punto donde se une la vía reproductora con la vía urinaria, una uretra membranosa, y luego el recorrido de la uretra, que pasa a través del cuerpo esponjoso del pene, lo que llamamos la uretra esponjosa, uretra peneana. Entonces, en las mujeres está la porción membranosa y en los hombres está la preprostática, la prostática, la membranosa y la esponjosa. Esa es una de las razones que genera que haya una mayor cantidad de infecciones de vías urinarias en las mujeres que en los hombres, puesto que el recorrido que tiene que hacer un microorganismo para pasar desde los genitales hasta la vejiga es por lo menos 3 veces la longitud de los hombres que en las mujeres. Entonces es mucho más fácil que los microorganismos logren cubrir esa distancia. Además tenemos el hábito miccional, que también es un factor de riesgo importante. ¿Esto qué quiere decir? Para los hombres el proceso de micción es en realidad punta y dispare, tiene poca complejidad evolutiva, mientras que las mujeres tienen que ponerse en un estado de vulnerabilidad a la hora de, eh, de, de inducir el reflejo de la micción. Entonces lo que ocurre es que muchas chicas por ahí, especialmente cuando están en la calle, prefieren restringir la ingesta de líquidos para que no les den ganas de hacer chichi, para que no tengan que hacer chichi en un baño público. Entonces, mientras la estrategia funciona y la capacidad de la vejiga femenina es mayor, las mujeres pueden almacenar más orina que los hombres, el lío grande está ahí en que si usted no está botando ese chorro de orina a través de la uretra, las bacterias que vienen subiendo se pueden quedar ahí y subir más rápidamente. En cambio, cuando el hombre, como cada vez que tiene ganas de hacer chichi, así sea en un arbolito, hace chichi, el chorro de orina que está bajando a través de la uretra lava las bacterias que vienen subiendo y el riesgo de infección de vías urinarias tipo cistitis es mucho menor. Tal vez el tercer punto que complica, y esto en las mujeres y que aumenta el riesgo de infecciones de vías urinarias, es la distancia que hay entre el esfínter anal y el meato urinario. Una bacteria que quiere pasar del esfínter anal, recuerden, las bacterias que más producen infecciones de vías urinarias son los coliformes derivados de la materia fecal, especialmente una bacteria que se llama Escherichia coli. Todo lo que tiene que atravesar esta bacteria es del ano, el periné, y ya se encuentra en la horquilla inferior de los labios mayores, es decir, allá están los genitales. Mientras que si una bacteria de
el intestino grueso, como el Escherichia coli, quiere pasar de el ano a la uretra, el recorrido, como es a través de la piel, es realmente largo. Entonces tiene que pasar el periné y luego llega la escrotadura escrotal posterior y tiene que bajar y subir todo el escroto y llega a la raíz del pene. De ahí tiene que bajar todo el cuerpo del pene, pasar el prepucio, llegar al glande y cuando llega al glande puede llegar a la punta de la uretra y de ahí todavía le faltan 14 centímetros. Entonces hay variables estructurales y funcionales que aumentan el riesgo de infección de vías urinarias en las mujeres. Una vez el líquido se emite a través de la uretra, es decir, cuando el chorro ya salió, ese chorro está siendo mantenido por la presión al interior de la vejiga por el músculo detrusor. Cuando la vejiga no contiene orina, no contiene nada, no se llena de aire. Entonces la vejiga disminuye su volumen, su diámetro, a medida que va expulsando la orina. Y cuando la orina ha sido completamente expulsada, las paredes de la vejiga quedan pegadas la una contra la otra, eh, haciendo que el órgano sea difícilmente palpable. Cuando la vejiga está completamente llena, especialmente las mujeres, es posible tocarla, palparla por encima del pubis, distendida con la orina. Pero cuando ya la vejiga no contiene orina, se colapsa sobre sí mismo, sus paredes se tocan, se disminuye el reflejo miccional y la vejiga se vuelve impalpable. Esos son los principales procesos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando en la regulación del reflejo miccional.